¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Cómo se va a medir todo esto tan cambiante? Precios que suben una semana pero bajan, precios que suben 3 días pero bajan, precios que no se registran porque no hubo precios en algunos días. ¿Cómo puede llegar a influir esto en en el próximo número de IPC que va a ser en el mes de abril? María Castiglioni está en línea, María Castiglioni Cotter, que es economista y directora de CIT Asesores Económicos. María, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, gracias por conversar un rato con nosotros. Ayúdame, a ver, hagamos un poco de futurología, porque la verdad que hay que ser futurólogo para tener una idea de cómo se puede llegar a comportar la inflación, sobre todo porque las variables se movieron muchísimo en los últimos días. Sí, bueno, en realidad Argentina es uno de los pocos países que mira todos los días el tipo de cambio y uno de los pocos países cuya variación en el tipo de cambio impacta en los precios. Sobre todo teniendo en cuenta que Argentina es uno de los países más cerrados del mundo, es decir, el peso del comercio exterior en el tamaño de la economía es muy chico. Sin embargo, tenemos esa costumbre, y esa costumbre no viene de la nada, viene de nuestra historia, ¿no? Claro. De nuestra historia de, por lo menos de los 90 años de creación del Banco Central, salvo la convertibilidad, la regla ha sido la alta inflación, y esa alta inflación ligada a que se emitía para financiar el fisco, que siempre era deficitario, y en realidad hay que acordarse por qué hay inflación. Es la pérdida de poder de compra de nuestra moneda, y tiene que ver con que la gente que usa dinero para transacciones demanda menos de lo que hay dando vueltas en la economía de esos pesos, ¿no? Y por eso te decía, es muy importante entender de dónde viene la inflación. ¿Qué pasa? Como sobraban pesos habitualmente, la historia nos recuerda que sobran pesos porque justamente el Banco Central emite para financiar al déficit, al tesoro, entonces la gente lo cambia, porque no deben de interés el dinero, lo cambia por cosas, bienes, servicios o por tipo de cambio, por dólares, que es el refugio. Por eso cada vez que se mueve el dólar, el argentino tiene o cree que esto refleja un desequilibrio interno, que hay un problema en la economía, y por eso sube precios como, por ejemplo, el corte de pelo, que no tiene nada que ver con el tipo de cambio. Claro. Y esa conducta, que es nuestra historia, digamos, la historia nos avala a reaccionar así. Ahora, cuando miramos en Argentina, en realidad no está pasando eso. Hoy, de hecho, no hay emisión monetaria ni para financiar el fisco, ni siquiera esa emisión endógena que quedaba guardada en el Banco Central, que era las LELIQ que se guardaban y que capitalizaban un interés y que estaban ahí latentes, que podían, si se cancelaban porque eran de corto plazo, podían haber una inyección de pesos en la economía. Es decir, no está pasando eso, y sin embargo, saliendo de ese crawl pego, o desde que se empezó a discutir si iba a cambiar el régimen cambiario, que nos da una seguridad de qué pasaba con el tipo de cambio oficial, empezó todo tipo de especulaciones, la gente empezó a comprar dólares y subió de vuelta en la brecha con los dólares financieros, y como vos bien decís, algunos rubros empezaron a subir, y sobre todo remarcaron el fin de semana o los días antes de que se supiera qué iba a pasar con el tipo de cambio, ¿no? Claro. Incluso cuando se anunció ese esquema de bandas, decían, bueno, va a ir a 1.400. La realidad, cuando nosotros relevamos los precios, que bajamos todos los días, en el mes de abril estamos viendo bastante volatilidad en algunos rubros de los precios, o sea, algunas subas, pero también en la tercera semana algunas marcha atrás de esa suba de precios, y que está en línea también con lo que se conoció públicamente de algunos automotrices o algunas alimenticias, y la realidad es que no estamos viendo una inflación alta en el mes de abril. De hecho, creemos que va a ser más baja de lo que estábamos esperando, incluso, después de todo este ruido, que podría estar en 3 o menos del 3%, por lo menos con lo que tenemos relevado al día de hoy, ¿no? Sí. Abril es un mes que en general tampoco es tan complicado estacionalmente como marzo, donde arrancan las clases, y fue muy fuerte el aumento en educación, o sea, más que lo que teníamos relevado nosotros, y ahí fue nuestra mayor diferencia, porque habíamos capturado también la suba de alimentos, que como vos bien mencionaste se concentró, sobre todo en algunos productos como la carne, las verduras que volaron, pero eso que voló de las verduras no tenía que ver con la especulación financiera ni con el tipo de cambio, sino con las inundaciones, las lluvias. Exacto. Y eso se está revirtiendo parcialmente ahora en abril. Claro. Que van a hacer compras habitualmente lo estarán viendo, verduras que están bajando, los huevos no bajaron, pero sí bajaron muchas verduras. No todo lo que habían subido, pero están bajando. Vamos a ver cómo sigue ahora. Con lo cual, ojalá, porque estamos a 24 de abril, el mes termine con un dato abajo del 3 o en torno a 3, que sería una buena noticia. De vuelta, porque no hay motivos para que la inflación sea alta. Los rubros de servicios que vos
como bien comentaste, siguen aumentando, tienen que ver algunos como prepagas que estaban ajustando por la inflación del mes anterior, entonces marzo fue 3,7, te ajustan 3,7, Sí. algunas están dando marcha atrás parcialmente con esa suba, acotándola. Otros rubros como tarifas o colectivos en el Gran Buenos Aires tienen una fórmula de ajuste también, porque todavía están muy atrasadas respecto al costo, pero el grueso de ese ajuste de servicios ya se hizo el año pasado, o sea que lo que queda es más acotado. Y hay otros rubros donde de vuelta no están habiendo demasiadas subas, o sea que el ruido de marzo fue más particular y donde tal vez en algunos rubros puntuales pudo haber alguna especulación del tipo de cambio, pero de vuelta en abril estamos viendo volatilidad, pero con una reversión de algunos precios que bueno, es obviamente una buena noticia para todos los consumidores, Sí, claro. ¿no? María, y con respecto al dólar, porque lo que pasó con el respecto al dólar, después de tantos años de cepo y de tantos años como de especulación y al mismo tiempo de tantos años de utilizar el dólar como seguro, ¿no? Viste, tengo que hacer un presupuesto de acá a octubre, ¿qué hago? Y pasarlo en dólares, y después vemos. Pasó este fenómeno que salimos del cepo, la moneda se devaluó un poquito, bueno, devaluación del 10, bueno, del 8, después del 4, después del 2. Bueno, ahora está más barato el dólar oficial que lo que estaba con el cepo, ahora subió un poquito. ¿De qué depende este movimiento en la cotización del dólar? Bueno, me encanta que preguntes porque esto es algo interesante. Primero, no es ni devaluación ni depreciación, es movimientos libres de la oferta y la demanda, como en cualquier otro producto, pero nos cuesta tanto entender que hay libertad ahora, ¿no? Que el Banco Central no esté interviniendo significa que el Banco Central ni compra ni vende, no interviene en el tipo de cambio, y la oferta y la demanda surge ¿de qué? De lo que liquidan los exportadores, de la entrada de dólares de un turista, de inversiones que vengan acá a Argentina, ya sea de una casa matriz, de una empresa que quiere invertir en Argentina, o inversiones en bonos o financieras, o para financiar al sector privado. Y la demanda viene de las importaciones, de los argentinos que viajan al exterior, de cancelaciones de deuda, o de compra de dólar billete que ahora se pueden comprar en la app del celular del banco. Así como antes, si teníamos que comprar dólares, teníamos que ir al MEP, el contado con liquidación, o al dólar blue. Ahora se puede comprar este dólar, no hay límites para las personas, con lo cual salimos en ese sentido totalmente del cepo, ¿no? Entonces, toda esa combinación, todos los días te va a dar un nivel de tipo de cambio. Varios días bajó, el primer día se ubicó arriba de 1.250, después bajó abajo de 1.100, hoy está en 1.100, no sé cuánto cerró ahora, 1.190, etcétera, y va teniendo cierto movimiento. Sin que el Banco Central intervenga, es decir, Claro. la oferta y la demanda cada día determina el nivel de tipo de cambio, entonces no puedo estar pendientes, va a haber movimiento ahora. Y no hay que asustarse por eso, porque en definitiva es lo que refleja el mercado. Si hubiera algún salto muy fuerte para abajo o para arriba, eventualmente el Banco Central puede intervenir, eso es lo que está puesto incluso en el acuerdo con el Fondo Monetario. Donde necesariamente el Banco Central va a intervenir es si llega o al techo de la banda, donde ahí va a vender todos los dólares para que no suba de ese techo, o si toca el piso va a comprar todos los dólares necesarios que sobren, porque hay más oferta que demanda, para que no siga bajando, ¿sí? En ese caso, en el caso de que compre, emite pesos, en el caso de que venda, saca pesos de la economía. ¿Por qué estos pesos van a quedar dando vueltas en la economía? Porque en realidad, como hoy no hay emisión de ningún tipo, si el tipo de cambio baja, quiere decir que hay más gente vendiendo dólares, quiere decir que en realidad lo que está habiendo es demanda de pesos que no hacen para las transacciones en Argentina, domésticas, y que en definitiva no hay manera de crear pesos, ¿no? No se emiten. Entonces, bueno, evidentemente que sería una señal, porque lo más difícil que tiene todos los bancos centrales del mundo, mucho más en Argentina, que venimos de una historia muy complicada, es estimar cuál es la verdadera demanda de dinero, de su moneda en la economía. ¿Para qué? Para acomodar la oferta, para que la inflación justamente sea lo más baja posible. Eso es lo que hacen los bancos centrales de todo el mundo. Los bancos centrales de Brasil, de México, de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, y tienen departamentos de economía enormes para tratar de estimar eso, porque no es fácil. En Argentina estaba todo muy distorsionado, y la verdad es que los argentinos, todos, teníamos el mínimo de pesos, porque creíamos que eso se iba a derretir en las manos por la alta inflación. Entonces, el ritmo al cual se recupera la demanda de dinero, que tiene que ver con, primero, que la inflación sea más baja, pero además que empieza a haber más actividad económica, las dos cosas juntas, es muy difícil de predecir. Por eso es que este esquema plantea esa idea, ¿no?, de que hay un momento en el cual el Banco Central podría eventualmente comprar dólares e inyectar pesos en la economía. Estos movimientos no nos tienen que preocupar de vuelta, porque lo que hay que mirar, y sí nos debería preocupar, es si esto
estos comportamientos están provocados por un desequilibrio, sobre todo de las cuentas públicas, de un gobierno que empieza a gastar más de lo que le ingresa y que entonces necesita que le presten dinero o endeudarse, como pasó en otros momentos sin cepo, para pagar las cuentas. Entonces entraban dólares, pero que pasaban a pesos para pagar, porque no tenía los recursos para pagar gastos. Se inyectar, forzar a la economía, y eso es inflacionario en algún momento, tarde o temprano, ¿no? Y eso es lo que hoy no está pasando, y creo que es la principal ancla, por supuesto, pero lo que hay que mirar para ver si habría un motivo para que haya inflación. No lo hay, en Bien, realidad. bueno, esperemos que lo entiendan todos los que están poniendo precios. Gracias, María. No, de nada. Hasta la próxima. María Castiglioni Cotter, economista y directora de CIT Asesores Económicos. El Observador 107.